contemporánea, la historia tiene un papel importante. La historia es más que la maestra de la vida, como lo define Heródoto. En el presente escrito no queremos plantear la utilidad o utilización de la historia. No discutimos esta utilidad del estudio del pasado entre las sociedades occidentales. Lo que planteamos es la utilidad del estudio de la historia para la formación integral, intelectual, social y afectiva de los niños y adolescentes. La presencia de la historia en la educación se justifica por muchas variedades y razones, además de formar parte de la construcción de cualquier perspectiva conceptual en el marco de las ciencias sociales. Desde nuestro punto de vista, un interés propio y autosuficiente como materia educativa de gran potencialidad formadora, entre otras posibilidades, hemos seleccionado la que sigue. El estudio de la historia puede servir en la educación para facilitar la comprensión del presente, ya que no hay nada en el presente que no pueda ser comprendido o mejor conocido con los antecedentes. La historia no tiene la pretensión de ser la única disciplina que intenta ayudar a comprender el presente. Es decir, que nosotros como futuros docentes tenemos de que saber cuando llevemos un contenido de historia al aula, debemos de llevar algo que esté ocurriendo en el presente para poder entonces relacionarlo con ese contenido, para que el estudiante pueda es decir, comprender lo que le queremos dar. Entonces, sobre esta cuestión debe de decidirse que la historia no explica el presente, sino el pasado. Y no es solo el relato del pasado, sino el análisis de este. Sirve para explicar el presente porque ofrece una perspectiva que ayuda a su comprensión. Los argumentos que justifican esta finalidad de la historia como materia educativa son los siguientes. Permite analizar Compañera, un segundo. Juan, apaga el micrófono, por favor. Sí. Puede continuar. Okay. Estudia la casualidad y la consecuencia de los hechos históricos. Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas. Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades. Explica la complejidad de los problemas sociales. Potencia la racionalidad en el análisis de lo social y lo político. Preparar a los alumnos para la vida adulta. La historia ofrece un marco de referencia para entender los problemas sociales, para situar la importancia de los acontecimientos diarios, para usar críticamente la información, en definitiva, para vivir con la plena conciencia ciudadana. Despertar el interés por el pasado, lo cual indica que la historia no es sinónimo de pasado. El pasado es lo que ocurrió, la historia es la investigación que explica y da coherencia a ese pasado. Por ello, la historia plantea cuestiones fundamentales sobre este pasado desde el presente, lo que no deja de ser una reflexión de gran contemporaneidad y por lo tanto susceptible de compromiso. Era como decíamos al principio, de que los hechos deben de partir del presente para poder explicar el pasado. Potenciar en los niños y adolescentes un sentido de identidad. Tener una conciencia de los orígenes significa que cuando sean adultos podrán compartir valores, costumbres, ideas. Esta cuestión es fácilmente manipulable desde ópticas y exageraciones nacionalistas. Nuestra concepción de la educación no puede llevar a la conclusión al sedentarismo, por lo que la propia identidad siempre cobrará su positiva dimensión en la medida que movilice hacia la mejor comprensión de los distintos, que lo que equivale a hablar de valor, de tolerancia y de valor diferente. También la historia
sirve para ayudar a los alumnos a la comprensión de sus propias raíces culturales y de la herencia común. Mire, ve que nos está presentando Brian, Amiori. ¿Puedo seguir así? Sí, ¿No está pues, presentando? sí, puede continuar. Ok. Ayudar a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces culturales de la herencia común. Este aspecto va íntimamente ligado al punto anterior. No se puede imponer una cultura estándar ni uniforme en el ámbito planetario a los jóvenes de una sociedad tan diversa culturalmente como la actual. Sin embargo, es bien cierto que compartimos una gran parte de cultura común. Es necesario colocar esta herencia en su justo contexto. Esto quiere decir de que nosotros cuando vayamos a aplicar un contenido de historia, tenemos que saber en el contexto que lo vamos a aplicar, y también tenemos que saber de que nuestra sociedad es diversa culturalmente, y también debemos de saber de que estamos ligados a una cultura común, y que es necesario que nosotros apliquemos su justo contexto. Contribuir al conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy. En definitiva, la historia ha de ser un instrumento para ayudar a valorar a los demás países como los nuestros, que han vivido aislados por razones históricas y políticas. Deben contrarrestar esta situación fomentando la comprensión hacia otras sociedades vecinas. También la historia pretende contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio disciplinado, ya que la historia depende en gran medida de la investigación rigurosa y sistemática. El conocimiento histórico es una disciplina para la formación de ideas sobre los hechos humanos, lo que permite la formulación de opiniones y análisis sobre las cosas mucho más estrictos y racionales, el proceso que lleva a ello a un excelente ejercicio intelectual. Esto quiere decir de que la historia es profunda, la historia lleva una investigación rigurosa. La historia lleva una investigación rigurosa porque la historia es profunda. La historia es un conocimiento histórico, una disciplina de formación sobre los hechos humanos. Esto permite de que el estudiante pueda profundizar mediante un estricto y racional proceso. Introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodología. Contribuir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodología rigurosa, propia de los historiadores. Las habilidades que se requieren para reconstruir el pasado pueden ser útiles para la formación del alumno. El método histórico, como se verá más adelante, puede ser simulado en el ámbito didáctico, lo que supone el entrenamiento en la capacidad de análisis, inferencia, formulación de hipótesis. Enriquecer otras áreas del currículum, ya que el alcance de la historia es inmenso, trata de organizar todo el pasado y por lo tanto su estudio sirve para fortalecer otras ramas del conocimiento. Es útil para la literatura, para la filosofía, para el conocimiento del progreso científico, para la música, entre otros. De hecho, hay muchas disciplinas que no son posibles sin conocer algo de la historia y de su historia. Es decir, de que la historia es útil. La historia es útil en todos los alcances, que trata es decir, la historia trata de todo, porque mayormente esas ciencias están ligadas a la historia. Por eso es que vemos mucho, es decir, carrera de que le dan mucha historia, porque básicamente los hechos ocurrieron históricamente, entonces ya son parte del pasado
y son una historia. Entonces, por eso es que casi en toda la carrera, casi en toda le dan historia y viene siendo a veces hasta dominicana, historia profunda. Todos estos elementos conforman un mundo rico en posibilidades formativas que pueden tomar forma conceptual, variada, plenamente coherente con los límites y contenidos de las ciencias sociales en el contexto de la educación. Objetivos didácticos de la historia. Uno de los objetivos didácticos de la historia es objetivo primario: comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su contexto. Es decir, que el alumno debe tener la capacidad de los hechos ocurridos en el pasado, saber situarlo en su justo contexto. Objetivo segundo, comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista diferentes. Eso es porque ahí entra de que hay muchos personas que escriben, que investigadores, que tienen cada quien un punto de vista diferente. Hay que respetarlo, aunque uno lo analice, pero cada uno de ellos lleva un contenido diferente. Es decir, de cosas que seguro surgieron más sangrientas, y de cosas que no, es decir, no se apropian, pero ciertamente dice de que son análisis y puntos de vista que hay que respetar. Comprender que hay formas muy diversas de adquirir y obtener y evaluar información sobre el pasado. Ahí entra de que el alumno no se puede nada más únicamente hacer una sola cosa con él, porque hay mucho ya, es decir, muchos métodos de evaluar la información y de obtener información. Al alumno se puede mandar a investigar, se puede mandar a hacer, es decir, a tener una interpretación de un video. Entonces vemos de que el alumno puede comprender y formar diversos contenidos, es decir, buscar diversos contenidos para así poder obtener la información, y se puede hacer de diversas formas. Objetivo cuarto, ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido. Vuelvo y repito, ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado, se ha obtenido. Es decir, de que el estudiante debe de ser capaz de transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado. Comprender que los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su justo contexto. Es importante de que el alumno lo pueda lograr. Ello significa, en primer lugar, que es preciso que los alumnos y alumnas sepan reconocer convenciones temporales cotidianas que van desde el antes de o el después de hasta las clásicas divisiones de historia o la estructura secular, el origen convencional de los calendarios, entre otros. Para comprender los hechos y situarlos en un contexto es necesario saber ubicar unos pocos antecedentes sencillos en una secuencia temporal y utilizar convenciones cronológicas adecuadas mediante el uso de líneas u otras representaciones gráficas. Por otra parte, las acciones ocurridas en tiempo nunca pueden explicarse de forma aislada. Los alumnos y alumnas deben de saber demostrar, haciendo referencia a narraciones del pasado, que las acciones tienen consecuencia. Además, es preciso también demostrar que se es consciente de una serie de cambios en un periodo de tiempo. Ello pasa por contextualizar, históricamente los hechos. Para poder contextualizar, deberán considerar los rasgos de las formaciones sociales. No es posible contextualizar los hechos si los alumnos y alumnas no son capaces de demostrar que son conscientes de las motivaciones humanas con referencia a acontecimientos del pasado.
Tampoco es posible contextualizar el pasado sin comprender que los acontecimientos históricos tienen generalmente más de una causa y diversas consecuencias. Asimismo, que tanto una como la otra son de naturaleza muy diferente y por ello, en el momento de explicar problemas históricos hay que saber situar causas y consecuencias. Esto es importante, de que el alumno sepa lo que es una causa y lo que es una consecuencia, para poder entonces entender verdaderamente el contenido que se le quiere dar. Porque si el alumno no sabe qué es una causa y una consecuencia, no va a entender el contenido. Precisamente, es en el entorno, en el concepto de cambio, en donde se nucleariza este primer objetivo de la enseñanza de la historia. Es preciso que los alumnos y alumnas lleguen a demostrar una comprensión clara del concepto de cambio en diferentes periodos temporales y reconocer algunas de las complejidades inherentes a la idea de cambio en el momento de explicar problemas históricos. Es decir, que el alumno tiene que ser capaz, ¿verdad que sí?, de comprender de que una cosa ocurrió en un periodo temporal y reconocer algunas de las complejidades incoherentes. El alumno debe de ser capaz de situar periodos, a la comprensión de periodo, claro, de conceptos de periodo. Esto es importante. Ello supone darse cuenta. Perdón. ¿Puedo seguir? Sí. Esos son los principios, no se pueden quedar nada. Después entonces entra Brian, porque acuérdate que Brian está grabando. Así él me dice que ya. Porque No. esos son los principios y no se pueden. Puede continuar, solo que resume un poco. Ok. Ahora no sé ni por aquí que fue por aquí que estaba explicando Esto hay por aquí, comprender. Un momento. Sí. Comprender que el análisis del pasado hay muchos puntos de vista diferentes, eso ya lo hablamos, de que el estudiante debe de ser capaz y reconocer y también debería aceptar de que hay muchos puntos de vista, ¿verdad que sí? En el análisis del pasado, diferentes autores que tienen diferentes puntos de vista y contextualizan la cosa de diferentes formas. Comprender que hay formas muy diversas de adquirir, obtener y evaluar información sobre el pasado. Eso también lo reflejamos. Dijimos de que hay muchas formas diversas, es decir, de que el alumno puede desde ver un simple video del contenido que se le va a dar y poder decir lo que aprendió hasta hacer una exposición. Vamos a poner así. Hay muchas formas diversas de cómo el estudiante aprender. Transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido. Para ello es necesario saber describir el primer lugar oralmente aspectos del pasado. Sin embargo, hay que saber comunicar cosas del pasado, sirviéndose de más de un medio de expresión, como mapas, informes, dibujos, diagramas, narraciones. Nuestros alumnos y alumnas deberían de ser capaces de seleccionar material histórico relevante con el fin de comunicar un aspecto del pasado, utilizando diversos medios. Los objetivos que llenan de contenido el anuncio de este apartado son los siguientes. Exponer correctamente una investigación histórica relevante, omitiendo el material superfluo. Seleccionar la información relevante a fin de realizar una exposición completa, precisa, equilibrada, haciendo uso de algunas de las convenciones de comunicación histórica. Sintetizar una serie de información compleja y dispare sobre un problema histórico a fin de elaborar
una explicación coherente y equilibrada. Entonces, el estudiante debe de ser capaz de transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido. También el estudiante debe de ser capaz de estructurar información compleja de una forma apropiada a fin de defender una argumentación analítica, coherente y equilibrada sobre un problema histórico. Estructurar información compleja de los métodos más apropiados para defender una exposición analítica coherente y conveniente sobre problemas históricos sustanciales, demostrando que es consciente de la existencia de enfoques alternativos. Bueno, ha sido un placer. Hasta aquí mi parte. Sigue mi compañero Brian, donde nos va a explicar la naturaleza de la historia y su enseñanza. Excelente participación. Como dijo la compañera, vamos a continuar. Yo le estaré hablando sobre la naturaleza de la enseñanza, sobre la naturaleza de la historia y su enseñanza. Voy a tratar de ser breve para darle oportunidad a mi compañera. Hablando sobre la naturaleza de la historia y la enseñanza, hay que entender que muchas personas tienen la idea o la noción de que la historia es una ciencia acabada y que toda la historia se escribió, cuando no es así. La historia es una ciencia igual que otra dinámica, que con el transcurrir del tiempo va cambiando y va transformándose y van surgiendo nuevas hipótesis que dan explicaciones a hechos de la historia que todavía no se han descubierto o que ya se descubrieron, pero que otros aspectos y otros puntos de vista dan un cambio a dicho relato histórico, porque la historia es una ciencia dinámica, igual que la química, que la naturaleza, que la biología, que la física. También la historia tiene su campo de estudio y también tiene su problema, por lo cual los historiadores se basan sobre lo que es la metodología histórica para la nueva enseñanza y los nuevos descubrimientos, y esto es importante de ejercerlo y implementarlo en los centros educativos y darle a los niños y a los adolescentes la noción de que la historia es una ciencia en construcción. Dicho eso, la enseñanza de la historia requiere introducirse en el método histórico. Es importante que la historia no sea para los escolares una verdad acabada, una serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de memoria. Como íbamos diciendo, la historia tiene su propia dinámica, donde van sucediendo los hechos históricos y las transformaciones, y por eso los historiadores se basan en el método histórico. Es importante involucrar a los adolescentes y a los niños en el método histórico como una forma de construcción de su pensamiento y del conocimiento histórico. El método histórico y el proceso de enseñanza. La naturaleza de la historia se refiere sobradamente en el método del trabajo del historiador. Desde el punto de vista estrictamente metodológico, el historiador se plantea cualquier trabajo de acuerdo a las siguientes pautas. Esto es en el método histórico: recogida de información previa sobre el tema objetivo a estudiar. O sea, si vamos a estudiar un tema, recogemos todas las informaciones que se ha planteado o se ha escrito sobre ese tema, o si es un problema nuevo, de acuerdo a investigaciones arqueológicas, visitas de lugares, análisis de documentos, para recoger toda esa información para el siguiente paso, que es una de las partes más importante del método histórico, que es la hipótesis explicativa. Con los documentos y la pista y la evidencia que hemos recogido histórica, es que creamos una noción sobre algo que pasó en el pasado. Es una hipótesis que trata de explicar qué fue lo que sucedió, como qué fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, por qué los taínos migraron del norte de Venezuela y llegaron a nuestra isla. Entonces, cuando nosotros tenemos la diferente evidencia, es que con la construcción de esa evidencia histórica, es que creamos esta hipótesis explicativa que trata de dar una explicación a esos problemas históricos. La segunda etapa es el análisis y clasificación de fuentes históricas. Es importante saber analizar y clasificar las fuentes, porque las fuentes son la base de la hipótesis, y con las fuentes que damos por descartadas o damos descartada o verídica una hipótesis,
que estamos tratando de construir para explicar procesos históricos o hechos históricos del pasado. La crítica de, como estamos diciendo, la crítica de la fuente es importante para saber si las fuentes son fidedignas o si han sido alteradas. Cuando metemos a los niños sobre y le damos esta táctica del método histórico, ellos van adquiriendo esos conocimientos de cómo clasificar la fuente y cómo darle valorización a esas fuentes, si son positivas, si son verdaderas, si son creíbles en una investigación histórica que van a construir. Cuando ellos tienen estas capacidades, se van creando su propio conocimiento histórico y se dan cuenta que la historia no es una historia acabada, sino una ciencia dinámica y que se va creando sobre su propio proceso de investigación. Es importante, como la compañera anteriormente dijo, que darle a los muchachos la noción de la casualidad, que es importante la historia, las causas que crearon ese hecho histórico, porque los taínos migraron del norte de Venezuela hacia las Antillas, cuáles fueron las causas que provocaron este movimiento de personas, la causa, un ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania atacó a Polonia, y los diferentes hechos históricos siempre tienen una causa, y es importante explicarle a los estudiantes esta causa que generan estos hechos históricos, y también hay que explicarles que la causa también viene acompañada de la motivación, que no es lo mismo, sino los motivos que tuvieron esos personajes de la historia de hacer los hechos que hicieron, como por qué Napoleón decidió conquistar Europa, cuáles eran sus motivos, y esos motivos van influenciados con la causa que provocaría los después lo que fueron la guerra napoleónica. La aplicación histórica del hecho estudiado. Después que tenemos esa hipótesis y que las fuentes no comprueban que verdaderamente la hipótesis que llevamos tiene sustento y está correcta, pasa uno a explicar estos hechos históricos partiendo de la hipótesis que ya nos hemos planteado sobre ese dicho hecho histórico. También está dentro de los principios de la enseñanza de la historia la metodología didáctica. Un planteamiento didáctico correcto comporta realizar los pasos como lo siguiente: determinar el objetivo, seleccionar los contenidos, secuenciarlos correctamente, confeccionar unidades curriculares, determinar qué actividades son las más adecuadas en un momento en el proceso educativo y actividades que han que prever para ampliar y el refuerzo. Y por último, establecer los criterios estratégicos de evaluación. Estas actividades didácticas son de carácter general y su dominio no es propio de ninguna área curricular correcta, sino común en todas. Esto quiere decir, estos son los pasos metodológicos que uno da en cualquier área donde uno trata de impartir una docencia. Pero la historia tiene su propia metodología y a continuación le estaré poniendo esa metodología que tiene que llevar la historia. Pondremos actividades que deben estar presentes en todo proceso didáctico para un correcto aprendizaje de la historia. Estos son los pasos que uno debe de tener o dar para una verdadera enseñanza de la historia. Lo podemos resumir en los siguientes pasos: aprender a formular una hipótesis, aprender a clasificar la fuente histórica, aprender a analizar la fuente, aprender a analizar la credibilidad de la fuente, y por último el aprendizaje de la casualidad y cómo iniciarse en la explicación histórica. Como hemos diciendo, entre los diferentes pasos que hay que darle en la metodología de cómo enseñar la historia, está el primero, que es aprender a formular una hipótesis de trabajo. Como estábamos diciendo, nuestro trabajo parte de un problema histórico, y ahí es que nosotros creamos una hipótesis que trata de darle explicación a ese proceso histórico. Cuando los niños saben dominar esta técnica, su construcción en el conocimiento histórico es dinámico y avanzado, y no solamente se queda en la formulación de aprender hechos históricos, sino que la formulación de hipótesis trata de buscar cuáles fueron las causas que provocaron dicho evento histórico. También está aprender a clasificar la fuente histórica. Hay muchas fuentes históricas hay muchas diferentes fuentes históricas. Entonces están lo que son las fuentes primarias, que la podemos clasificar de la siguiente manera. En la fuente primaria podemos tener las fuentes materiales, que son edificios, caminos, instrumentos, vestidos, armas y monumentos.
También están las fuentes escritas, que son las cartas, tratados, crónicas, documentos legales. Y también tenemos la fuente iconográfica, que son grabados, cuadros y dibujos. Uno utiliza esta fuente para uno tratar de construir esa hipótesis y darle sustento, que esa hipótesis, estas fuentes son las que nos van a confirmar si la hipótesis de nosotros es correcta o si tenemos que desecharla y crear otra hipótesis que trate de darle explicación a ese problema histórico de que vamos a investigar. Aprender a analizar las fuentes. Sabemos que las fuentes históricas, muchas fuentes vienen de diferentes perspectivas y cada quien, hay fuentes que tienen diferentes relatos. También podemos decir que las fuentes históricas, aprender a clasificar y analizar, sabemos que las fuentes históricas pueden venir diferentes puntos de vista, y cuando el estudiante sabe y entiende que la historia, la fuente, a veces la historia trata de ser una ciencia objetiva, pero muchas veces las fuentes históricas son subjetivas a quien le escribió. Entonces trata de, el historiador, el investigador de la historia trata de descifrar y entender de una manera general cuáles fueron esos hechos históricos dependiendo de esta fuente, y analizar con esta fuente y diferentes puntos de vista cómo fue que transcurrieron los hechos del pasado. También tenemos aprender a valorar la fuente, como íbamos diciendo, a ver si las fuentes son verdaderas, si son falsas, si fueron manipuladas, y dependiendo de la investigación ya previa y con diferentes puntos de vista, damos una valoración si las fuentes que estamos utilizando son correctas o si nos sirven en nuestra investigación. También uno de los pasos metódicos de la historia es el problema de la casualidad. Aquí es fundamental porque la casualidad es lo que genera el hecho histórico, como estábamos planteando anteriormente. Y hay diferentes hechos históricos que tienen multicasualidad. O sea, un hecho histórico que tienen diferentes causas de por qué sucedieron. La Segunda Guerra Mundial sucedió por el deseo de Alemania de expansión, también el deseo de la Unión Soviética, el Imperio Británico que estaba ahí, Francia, que deseaban defender su estatus de potencia ante la amenaza alemana. También está la motivación de por qué, un ejemplo, los alemanes decidieron invadir a Polonia, porque decían que esa tierra era de ellos. La motivación también de crear un espacio vital para Alemania fue una de las motivaciones que dieron paso a las causas históricas que después degeneraría en lo que es la Segunda Guerra Mundial. A preguntarse sobre los hechos del pasado, como íbamos diciendo, por qué pasó, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron las motivaciones. Entonces, cuando los estudiantes van aprendiendo estos elementos de casualidad, es que van construyendo su propio conocimiento histórico y se dan cuenta que la historia no es una historia acabada, sino es una historia dinámica que va creando su propio conocimiento histórico y se va desarrollando de una manera dinámica y diferente, y que la historia no es una historia, como hemos dicho, acabada, sino que la historia lo va cambiando durante los procesos, de los diferentes procesos, y la historia no es algo estático, sino es algo dinámico. A continuación, de aquí a mi parte sobre lo estudiando rápidamente, por cuestión de tiempo, le daré la palabra a mi compañero que le estará hablando sobre la dificultad para la enseñanza de la historia en el nivel secundario. Pueden continuar. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos. Sí, Juana, puede continuar. Ok. Bueno, continuando con la segunda parte de este encuentro, vamos a analizar las dificultades que se presentan en la enseñanza de historia en secundario. Bueno, la historia, además de tener principios, como estaban hablando nuestros compañeros, principios y fines, también tiene dificultades y problemas. Podemos clasificar que
las dificultades están ligadas a la naturaleza de la historia como una ciencia social. Pratt señala que la historia reúne una serie de características, el cual la convierte en un campo de aprendizaje, y entre ellas podemos mencionar que son las dificultades generales y las dificultades específicas. Dice que la historia, las generales, dice que la historia supone conocimiento, análisis y explicación de un todo social. Ese conocimiento debe ser dinámico y que los fenómenos estén entrelazados con lo social o el medio ambiente. Eso quiere decir que cuando vamos a enseñar, a dar la enseñanza de historia como docente en secundaria o en cualquier área de la docencia, debemos de saber qué conocimiento, cuál es el conocimiento, cómo debe ser ese conocimiento, como dice en la lectura que hemos leído, el material, que debe de ser dinámico y que se encuentren entrelazados. Vamos a hablar de enlace entre lo pasado con el presente. Entonces, debemos de aprender como docente a conocer esas dificultades. También el uso del pensamiento abstracto formal al más alto nivel. También este trabajo constituye una de las tareas que ofrece mayores dificultades para el profesorado. Esto quiere decir que por lo complicado que resulta aislar informaciones que forman parte de un todo social dinámico, por eso se presenta esta dificultad. Dificultad de la enseñanza de la historia está también la imposibilidad que ofrece de poder reproducir hechos concretos del pasado. Hablaba el compañero sobre el uso de las fuentes y la compañera también está hablando de las estrategias. Cuando utilizamos las fuentes confiables para hablar de historia y relacionarlo con los hechos pasados con el presente, debemos tener en cuenta que esas fuentes deben de ser confiables para nosotros poder enseñar y llevar esa enseñanza, aprendizaje, que llegue a los alumnos, que los niños aprendan, que los alumnos conozcan y la importancia de la historia. El docente debe conocer para enseñar historia. Dice Pras que mediante una técnica de investigación con las fuentes confiables, documentos y otros recursos, y mediante un análisis, también tenemos que hacer esa relación que comparta una cierta especialidad técnica. O sea, muchos docentes prefieren impartir la historia a través de los libros de texto que ofrezcan informaciones detalladas. Nosotros como docentes debemos de conocer las fuentes que vamos a utilizar para esta enseñanza, y que esas fuentes sean confiables, como dice el autor. También una eficaz importancia a la hora de enseñar la historia es preparar unidades didácticas aceptables y adaptadas a las diversas edades. Es una dificultad añadida al docente, el cual plantea que la enseñanza sea memorística y comprensiva. La historia debe enseñarse desde múltiples perspectivas, incluyendo diferentes grupos sociales, culturales y de género. También podemos decir que dentro de los problemas que se pueden presentar, las dificultades que se pueden presentar en la enseñanza de historia, podemos ver la visión social de la historia. Por ejemplo, se analiza el pasado con valores y conceptos del presente, lo cual impide podemos decir un ejemplo de esto. Al estudiar la colonización de América, algunos alumnos podían condenarla con valores actuales, sin considerar la mentalidad de la época, ni las motivaciones políticas, económicas y culturales que la impulsaron. También otro problema es
podemos ver en la enseñanza de la historia es que muchos estudiantes perciben la historia como una materia aburrida o lejana. Todo maestro, todo debe de implementar que la enseñanza sea dinámica, sea comprendible, sea porque nosotros como docentes estamos para impartir conocimiento. Entonces ese conocimiento que nosotros vamos a impartir debe de ser concreto, dinámico y que el alumno se sienta motivado. También otro problema de la enseñanza es que tenemos las dificultades curriculares, que en el exceso de contenido que tienen los programas escolares, problemas que incluyen demasiada información, lo que impide profundizar en los temas de enseñanza de historia. Por ejemplo, en un solo curso se intenta abarcar desde la prehistoria hasta el siglo XX, lo que obliga a los docentes a pasar rápidamente por cada tema sin tiempo para el análisis crítico. O sea, el docente debe de ser pero debe como jugar con el tiempo para que la enseñanza llegue a los alumnos, pero también el tiempo para la enseñanza, para poder impartir esos contenidos que vamos a enseñar. Para concluir, quiero hacer una breve conclusión sobre la dificultad general y las específicas. Bueno, las dificultades generales afectan el sistema educativo en su conjunto, mientras que las dificultades específicas impactan directamente en el aula. Esto quiere decir que para la mejora de la enseñanza de la historia, Pratt quiere tratar de aumentar el pensamiento crítico, conectar la historia con el presente y diversificar las metodologías de la enseñanza, propuestas y soluciones para fomentar pensamiento. Todo crítico, conectar la historia que conoce eso, que como docente debemos tener ese conocimiento para poder impartir y subjetiva también. Entonces, adquirir un conocimiento de conocimiento concreto y que sea con fuentes confiables para poder llevar la enseñanza de historia. Bueno, excelente explicación de la compañera Juana sobre los problemas de la enseñanza de la historia en nivel secundario. Este importante tema será discutido más a profundidad con nuestro compañero Ambiori, que dará su aporte sobre este tema de la dificultad de la enseñanza de la historia en el nivel secundario. Puede comenzar, compañero. Buenas noches, como ya lo han mencionado, mi nombre es Ambiori López. Continuaremos hablando de lo que son las dificultades. Tenemos algunas de las principales dificultades, y en el primer punto tenemos dificultades contextuales. A. Visión social de la historia, presentismo. Problema. Se analiza el pasado con valores y conceptos del presente, lo que impide comprender los hechos en su propio contexto. Como por ejemplo, al estudiar la colonización de América, algunos alumnos podrían condenarla con valores actuales sin considerar la mentalidad de la época, ni las motivaciones políticas, económicas y culturales de la situación. B. Falta de interés en los estudiantes. Problema. Muchos estudiantes perciben la historia como una materia aburrida, lejana o irrelevante. Por ejemplo, si la Revolución Francesa se enseña solo con fechas y nombres, sin vincularla con los derechos humanos actuales, los estudiantes podrían no encontrarle ningún sentido.
Tenemos otra dificultad que es la metodología, enseñanza basada en las memorizaciones. Problema: se prioriza las memorizaciones de datos en lugar del análisis crítico. Ejemplo: un examen que solo pida fechas y nombres de reyes en lugar de hacer preguntas que fomenten la comprensión de las causas y consecuencias de los eventos. B. Falta de uso de fuentes diversas. Problema: la enseñanza de la historia suele depender demasiado del libro de texto sin integrar documentos, imágenes o testimonios. Por ejemplo, en lugar de analizar cartas de soldados de la Primera Guerra Mundial para entender su experiencia, los estudiantes solo leen un resumen en el libro. 3. Dificultades curriculares. Exceso de contenidos en los programas escolares. Problema: los programas incluyen demasiada información, lo que impide profundizar en los temas. Por ejemplo, en un solo curso se intenta abarcar desde la prehistoria hasta el siglo XX, lo que obliga a los estudiantes a pasar rápidamente por cada tema sin tiempo para análisis crítico. B. Falta de relación con otras disciplinas. Problema: la historia se enseña de manera aislada, sin conexión con la geografía, la economía o la literatura. Por ejemplo, al estudiar la revolución industrial, no se exploran sus efectos en la literatura, novela de Charles G. o Duke, o en la economía, sistema capitalista. 4. Dificultades docentes. Formación insuficiente del profesorado. Problema: algunos docentes tienen una preparación limitada en didáctica de la historia. Por ejemplo, un profesor que solo explica los temas con exposiciones magistrales sin aplicar estrategias como el análisis de fuentes o debates. B. Resistencia al uso de nuevas tecnologías. Problema: se desaprovechan herramientas digitales que podrían hacer la historia más atractiva, como por ejemplo, en lugar de usar simulaciones interactivas sobre la Segunda Guerra Mundial, se sigue usando solo la pizarra y el dictado. Esta problemática afecta la enseñanza efectiva de la historia, haciendo que los estudiantes tengan dificultades para comprender el pasado de manera crítica y significativa. Tenemos otro problema, que es que se priorizan las memorizaciones de datos en lugar de análisis crítico. Por ejemplo, un examen que solo pida fechas y nombres. También tenemos lo que son las dificultades ligadas a la naturaleza de la historia como ciencia social. El autor dice que la historia reúne una serie de características que la convierten en un campo de aprendizaje con especiales dificultades. Por ejemplo, tenemos las definiciones generales. Aquí vamos a dar algunos pasos que nos llevan a entender un poquito mejor. Primero, hay que enseñar su propia naturaleza como ciencia social y que los enfoques de estas disciplinas han desterrado definitivamente la historia anticuaria al desempolvar el pasado sin más. Ahora es con el conocimiento, el análisis y explicación de un todo. Segundo, otra dificultad para el aprendizaje de la historia radica en la imposibilidad. Este ofrece reproducir hechos concretos del pasado, mientras que las llamadas ciencias experimentales permiten repetir en el laboratorio la mayor parte de los fenómenos que tienen contenidos en los temas del plan de estudio. Tercero, en esta hay que destacar
que no todos los historiadores están de acuerdo en una misma definición y caracterización de la historia como ciencia social. También tenemos lo que son las definiciones específicas. En estas definiciones mencionaremos solo 4 por el tiempo. Aprendizaje de contexto histórico, la preparación del tiempo en clase. 2. Los conceptos que se utilizan en las clases presentan diversos aspectos distintos. Algunos tienen una utilización corriente en el lenguaje. 3. Otro problema es la incorporación de palabras técnicas de uso casi exclusivo de los historiadores. 4. Por último, decir que todo concepto histórico tiene varias dimensiones que tienen que considerar cuando se diseñan los dispositivos didácticos. El tiempo social respecto a cultura diferenciada, también histórica, la representación temporal, dificultad que incorpora la materia de la historia para su enseñanza se basa en su componente de saber social ligado a proyectos ideológicos y políticos. Estas son dificultades conceptuales y otras que son específicas de su naturaleza, como conocimiento, aspectos que no se han tenido en cuenta en la elaboración del actual currículo. Hasta aquí mi parte. Perfecta explicación, compañero Ambiori. Ya estamos llegando al final de esta actividad de la mesa redonda que estuvo presentada por Ambiori López Polanco, Necia Elizabeth Coniel Suero, Juana Ramona Báez Martínez y su coordinador Brian Carlos Ureña Villa. En un comentario personal quiero decir que esta actividad para mí ha sido excelente porque nos ha entrado profundamente en estos temas importantes que es la enseñanza de la historia en el nivel secundario y sus dificultades. Como vemos, como la historia no es una ciencia acabada, sino es una ciencia dinámica que todavía está en construcción, porque estudia los acontecimientos de la humanidad, y la humanidad siempre tendrá acontecimientos hasta su final. Y también podemos ver que los diferentes puntos de vista de la historia van cambiando en el tiempo y cómo los problemas de la historia también, la enseñanza de la historia perjudican la enseñanza misma, como son la noción social, la alta carga de curricular. Vemos también cómo la influencia política altera los conocimientos históricos. Y daré paso también a que mis compañeros opinen qué les pareció sobre esta importante actividad de la mesa redonda. Bueno, para mí ha sido excelente los expositores, los puntos de vista planteados en el documento. Ciertamente de que son muy abarcadores y también son muy enriquecedores para la práctica, porque hay algo de que me ha gustado mucho y lo aprendí, que es una estrategia, una metodología bastante enriquecedora, que cuando dice y habla claro la historia de que al estudiante se le tiene que hablar de los sucesos que están pasando en el presente para poder entonces relacionarlo con lo del pasado y así pueda comprender el contenido que se le quiere dar. Claramente es así, porque con los hechos del presente es que el estudiante puede aterrizar a lo que está pasando y entonces después poder enlazarlo con los hechos pasados. Y vi algo que hablaba mi compañero Brian, que hablaba sobre la utilización de los métodos, que el estudiante tiene que saber también, un ejemplo, saber de qué fuente va
a buscar, por eso que el maestro debe de orientar al estudiante a saber de qué fuente él puede buscar claramente, porque esto es algo primordial, las fuentes del contenido, donde vamos a impartir historia, es algo fundamental. Y me gustó bastante sus aportes, veo que tienen ideas claras y precisas de cómo podemos enseñar a los alumnos a aprender historia, y también sobre las dificultades claramente que ha presentado, como los docentes han ido dando historia en los centros, de que ya eso ha pasado y que esas dificultades ya están destacadas para que nosotros como docentes podamos entonces mejorar y ser mejores docentes y no repetir esos problemas de que pasaron, de que muchos estudiantes se desinteresaban por aprender historia, porque realmente los maestros no tenían esta capacidad para poder enseñarlo como debe de ser, porque la historia se puede enseñar de múltiples formas, porque el aprendizaje llega de diferentes formas, y cuando el aprendizaje es así, es motivador, de que cuando el estudiante se le puede explicar un suceso presente para relacionarlo con el pasado, de que el estudiante se puede decirle un ejemplo, que vea un video, ¿verdad que sí? Del contenido que se le va a dar, el estudiante puede interpretar ese video, puede decir lo que aprendió. Es algo relativamente de que se queda, y se queda como un conocimiento significativo, el de la cultura a través del tiempo. Y el estudiante, lo más importante es que va a comenzar a construir, desde lo más simple, va a comenzar a construir la zapata, ¿verdad que sí? Para irse a lo más complejo. Hasta aquí mi parte. Excelente aporte, excelente, Nancy. De la compañera Juana estará dando su opinión sobre qué le pareció esta actividad de la mesa redonda. Juana, ¿puede comenzar? Sí, compañera Juana, ¿puede comenzar? Bueno, me pareció muy interesante la videoconferencia, porque hemos aprendido bastante las diferentes estrategias que puede utilizar como docente para la enseñanza de historia, y qué dificultades nosotros podamos contrarrestarla, y como decía como en el que hemos estudiado, que debemos utilizar metodologías que involucren a los estudiantes en su propio aprendizaje, y así se puedan conectar con la historia, con el pasado, y establecer conexión entre el pasado y el presente, que Nelson estaba hablando de eso, lo repitió mucho, sobre la enseñanza de historia, conectar el pasado con el presente. Entonces, y también utilizar variedad de recursos, que para eso nosotros, como docentes que somos, debemos utilizar los recursos necesarios para impartir la docencia de la historia. Y formar también, algo importante es que yo hablaba ahorita del currículo, que el currículo tiene bastante contenido, pero muchas veces nosotros como docentes debemos de prepararnos, además de que tenemos un currículo, debemos prepararnos, fomentar esa preparación como docente para que nuestros estudiantes reciban una enseñanza adecuada. Eso es lo que yo quería decir. Excelente, compañera Juana. Compañero Ambiori, ¿puede darnos su opinión sobre esta actividad de la mesa redonda y qué le parecían los temas? Bueno, ya por cuarta vez que nos hemos reunido para discutir el mismo tema, decir lo que hemos dicho anteriormente, la importancia de poder sentarnos y discutir temas como son lo que nosotros como docentes vamos a realizar mañana. Podemos decir que todo fue de acorde a lo que estamos planeando ser mañana. Docentes
que no tengamos dificultades porque nos la están presentando. Si estamos conociendo los errores que se cometieron ayer, nosotros como docentes no podemos cometerlo porque ya lo conocemos. Entonces, para mí todo fue enriquecedor, el tema implementado por Brian, Nancy, Juana, muy excelente. Aprendí bastante sobre el desempolvamiento, que hay conocimiento que lo tenemos encerrado y no lo usamos, y quizás sea lo más alto para nosotros enseñar mañana. Todo quedó muy bien y para adelante, muchachos, vamos bien. Bueno, no creo que ya hemos dicho todo, pero fue excelente esta actividad. Hemos planteado los temas y vamos a terminar esta actividad y nos estaremos reuniendo en el aula habitual en la próxima clase. Pasen buena noche, compañeros, y hablamos después, si Dios quiere. Igual. Sí. Sí.